Es primer mes y evidentemente en el Twitter ha habido algunas repercusiones. Por ejemplo, este tuit realizado por la expresidenta de Transición, Yanine Áñez, que dice lo siguiente. Veamos, por favor. Recibimos un estado con despilfarro y un petróleo que llegó a cero. Por pandemia no cobramos impuestos para no ahogar a las familias y además hicimos 3 bonos para ayudarles. Hicimos lo correcto con lo que se podía. El señor Arce debe dejar las quejas y comenzar a trabajar, dice en su tuit Yanine Áñez Chávez. ¿Qué le ha respondido el presidente Luis Arce Catacora? ¿Podemos ver, por favor? Porque él ha respondido también en otro tuit. Y dice lo siguiente. Cumplimos 30 días de gobierno con las primeras medidas de reconstrucción de la patria para todas y todos los bolivianos. Reactivamos la inversión pública y las obras paralizadas por el mal gobierno. Eso le dice en parte porque después abre un hilo para continuar respondiendo. Estamos esta noche con el analista Marcelo Silva para ver cuál es el criterio o la evaluación que puedes hacer. Marcelo, muy buenas noches, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Esta evaluación de estos primeros 30 días, por favor. Gracias, Miriam. Para mí es un privilegio poder conversar con ustedes. Un cordial saludo a toda la audiencia. A ver, el primer mes puede resumirse, por supuesto que es un tiempo muy corto todavía para hacer una evaluación profunda, pero puede resumirse en 2 cosas que me parecen importantes. La primera, una promesa cumplida, ¿no? El pago del bono contra el hambre. Especialmente afectando el tema económico, que creo que es el que toditos los bolivianos estamos poniéndole una extrema atención. Creo que uno de los grandes mandatos que tiene Luis Arce Catacora es, por supuesto, volver a reactivar la economía, y esta es una buena señal. Se había prometido electoralmente, se había hablado muchísimo en el periodo preelectoral del pago del bono contra el hambre, pues ya se lo está haciendo, y creo que ese es un elemento que no deja de ser destacable en un tiempo muy corto, además, de gestión gubernamental. El segundo elemento es ya un poco el perfil político. Y creo que hay un elemento muy positivo, Miriam, y es de que tenemos un presidente que está tratando de imprimirle su propio estilo. Eso. ¿No? A ver, vamos a hacer un poquitito de cuentas contigo. No hay una sola conferencia de prensa a la cual haya llamado hasta ahora Luis Arce Catacora en un mes. Exacto, y eso es lo que considera mucha gente, ¿no? Y también analistas, que tiene una imagen de bajo perfil. Más que de bajo perfil, no habla mucho y no habla más de lo necesario. Si te has dado cuenta, los discursos que ha dado, los ha dado en actos protocolares donde evidentemente hay una obligación del primer mandatario en el uso de la palabra, ¿no? Por lo demás, ha tratado de no entrar en detalles, no ha tratado de polemizar, no ha tratado de aclarar más de lo que deba aclarar, y no ha tratado de mencionar más de lo que deba mencionar. Es un presidente muy circunspecto, es un presidente, yo diría, pero muy racional con el tema del uso de la palabra, a diferencia de lo que habíamos vivido en los últimos 14 años, ¿no? Donde prácticamente veíamos al expresidente Evo Morales, por ejemplo, hablando todos los días y donde iba, ¿no? Primer elemento, entonces, hay una diferencia bien marcada. Segundo elemento, podemos contar, Miriam, con los dedos de la mano los viajes que ha realizado Luis Arce Catacora. No es un presidente que viaje mucho, ¿no? Es un presidente que viaja estrictamente lo necesario. No lo hace en el avión presidencial. Es más, el otro día en Cochabamba él declaraba y decía: hacer funcionar el avión presidencial es muy caro, prefiero tomar una línea comercial. Entonces es un presidente que pareciera más bien dedicarse mucho más al trabajo de gabinete, al trabajo técnico, que al trabajo de estar en todo lado tratando de hacer campaña o redituando su imagen. Y tercer y último elemento que me parece importante: yo no lo he escuchado hasta ahora Luis Arce Catacora hablar sobre las elecciones subnacionales y sobre el perfil de alguno de sus candidatos. Exacto. Ni se ha inmiscuido en ese tema.
Si te has dado cuenta, parece haber dejado esa tarea al jefe del partido político, de su partido político, que es Evo Morales, para que él sí, evidentemente, esté todo el momento agitado en el ámbito de la elección de candidatos, ver esto, el otro, atacar o no atacar a la oposición, etcétera. Luis Arce Catacora, más allá de evidentemente ser duro en cada uno de sus discursos con el exgobierno de la presidenta Áñez, creo que ha tratado de no tocar los temas políticos coyunturales. Eso de alguna manera marca que está tratando de imponer un estilo propio, pero claro, es muy temprano todavía para poder ver consolidado ese estilo. Bien, ahora lo que tú dices es muy llamativo porque es evidente, y algunos también ya lo han observado, el hecho de que dentro de lo político él no está hablando. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Está bien lo que él está haciendo, que deje el tema político para el que es el jefe máximo en este momento del movimiento al socialismo? ¿No temería él también inmiscuirse en aquello? Mira, lo que pasa, Miriam, es de que lo que estamos viviendo en el país es algo inédito. Sí. Nunca se había dado en la historia. ¿Y qué es lo que nunca se ha dado en la historia? Que existan dos figuras que tienen un peso muy importante, pero con distintas funciones. Primero, Luis Arce Catacora es indiscutiblemente el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, legítimamente. Yo estoy convencido que mucha gente, no solo que ha votado por el MAS, ha votado por Luis Arce Catacora, y eso es indiscutible. Ahí está el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Pero aquí viene lo inédito. Tienes al otro lado, también de manera indiscutible, al jefe del partido político. Exacto. Del partido político en gobierno, que es Evo Morales, a quien nadie le puede discutir sin duda alguna, y menos Luis Arce Catacora, porque no tiene ese perfil dentro del movimiento al socialismo, el liderazgo del partido. Fíjate tú que antes en la democracia pactada esto nunca se había dado, y en la historia del país nunca se había dado, ¿no? Generalmente el presidente que asumía en la democracia pactada, Sánchez de Lozada, Jaime Paz, Hugo Banzer, eran jefes del partido, pero renunciaban y ponían a alguien de muy bajo perfil a la dirección del partido. Exacto, y que no decía absolutamente nada. Cuando las papas quemaban dentro del partido político, venía el presidente nomás a solucionar las cosas. Ahora eso no existe. Tú tienes un jefe de partido político muy fuerte y tienes un presidente también legítimamente establecido. Por el momento, pareciera que la figura es clarísima. Luis Arce Catacora se está dedicando a gobernar y Evo Morales se está dedicando a las acciones indudablemente políticas de su partido. Muy bien. Pero, ¿cómo se va a desarrollar esa relación después de marzo, después de las elecciones subnacionales? Es todavía un tema de aprendizaje y yo le pongo puntos suspensivos porque si no entraríamos en especulación. Claro. Pero me da la impresión que va a tener que ser una relación dialéctica porque ambos se necesitan. Exactamente, gracias más bien por ese detalle. Pero estos 30 días no solamente han sido de Luis Arce Catacora, sino también de un gabinete que lo está apoyando con todas las decisiones que le está tomando para sacar adelante al país. Mira que en estos 30 días ya hemos podido ver algunas luces y algunas sombras. A ver, cuéntame. Por supuesto, las sombras son indiscutiblemente lo que pasó con el ministro que al final fue destituido por el presidente Arce, que me parece dando una buena señal además, ¿no? Que marca también una ruptura de estilo. Claro. ¿Recuerdas tú que antes se protegía a los ministros de manera casi incondicional, ¿no? Pero esta vez Luis Arce Catacora decide destituir a un ministro que, por supuesto, más allá de elementos jurídicos o de violación a la normativa, ha tenido acciones contrarias a la ética política, ¿no? Y tenemos luces también, ¿no? Yo quiero resaltar el hecho de la iniciativa del Ministerio de Justicia. Muy bien. Imagínate tú convocar a una junta, una comisión de juristas del más alto nivel, muchos de ellos, Miriam, en su momento fueron muy duros con el movimiento al socialismo, muy duros contra Evo Morales, pero indudablemente no se puede desconocer su capacidad en el ámbito del conocimiento jurídico, lo cual te hace pensar en que sí es posible reformar la justicia. Veremos qué es lo que dice la Asamblea Legislativa, veremos qué es lo que dicen los partidos políticos, para ver si entramos a este proceso que podría ser muy rápido, más de lo que pensábamos, mucho más rápido de lo que pensábamos, de
reforma a la justicia boliviana. Creo que ahí podría el gobierno de Luis Arce Catacora anotarse un golazo de media cancha, perdónenme la expresión, pero ¿te imaginas tú en sus primeros 6, 7 meses de gestión iniciar un proceso de reforma a la justicia, pero que realmente sea plural, participativo, democrático? Podría ser muy importante. Entonces, creo que es bueno resaltar estas luces y, por supuesto, no dejar de mencionar las sombras que han existido. Muchísimas gracias por tu sinceridad, querido Marcelo. Y para no ponerte en más conflictos, quiero hacerte otra pregunta. Te voy a cambiar de tema, por favor, pero me gustaría que seas muy honesto, muy sincero con esto. ¿Tú quién consideras que es el personaje del año? Yo creo que es Luis Arce Catacora. Luis Arce Catacora. Sí, definitivamente. Luis Arce Catacora, que venía con un perfil muy bajo. No te olvides que su candidatura fue resistida dentro del movimiento al socialismo, muy férreamente. Nadie apostaba a que iba a llevar una batuta importante en el proceso electoral, y es cierto, ahí estaba el MAS, estaban muchas personalidades, etcétera, etcétera, pero al fin y al cabo los candidatos son los que definen las elecciones. Y Luis Arce Catacora algo bueno habrá tenido que tener para que la gente vote por él. Es el personaje del año, sin duda alguna. Muy bien, muchísimas gracias por tu respuesta y te estaremos convocando en otra oportunidad, Marcelo, para continuar haciendo este tipo de análisis al que tú nos tienes acostumbrados. Gracias y buenas noches. Miriam, para mí siempre es un privilegio poder conversar con ustedes. Buenas noches.